Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de ateísmo, agnosticismo y no te harás escultura alguna. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ateísmo. Muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera esta unión íntima y vital con Dios, o la rechazan explícitamente hasta tal punto que el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de esta época. El nombre de ateísmo abarca fenómenos muy diversos. Una forma frecuente del ateísmo es el materialismo práctico, que limita sus necesidades y sus ambiciones al espacio y al tiempo. El humanismo ateo considera falsamente que el hombre es fin de sí mismo, el artífice y demiurgo de su propia historia. Otra forma del ateísmo contemporáneo espera la liberación del hombre de una liberación económica y social para la que la religión por su propia naturaleza constituiría un obstáculo, porque al orientar la esperanza del hombre hacia una vida futura ilusoria, lo apartaría de la construcción de la ciudad terrena. En cuanto rechazo o reniega la existencia de Dios, el ateísmo es un pecado contra la virtud de la religión. La imputabilidad de esta falta puede quedar ampliamente disminuida en virtud de las intenciones y de las circunstancias. En el génesis y difusión del ateísmo puede corresponder a los creyentes una parte no pequeña, en cuanto que, por descuido en la educación para la fe, por una exposición falsificada de la doctrina, o también por los defectos de su vida religiosa, moral y social, puede decirse que han velado el verdadero rostro de Dios y de la religión más que revelarlo. Con frecuencia el ateísmo se funda en una concepción falsa de la autonomía humana, llevada hasta el rechazo de toda dependencia respecto a Dios. Sin embargo, el reconocimiento de Dios no se opone en ningún modo a la dignidad del hombre, ya que esta dignidad se funda y se perfecciona en el mismo Dios. La Iglesia sabe muy bien que su mensaje conecta con los deseos más profundos del corazón humano. El agnosticismo reviste varias formas. En ciertos casos, el agnóstico se resiste a negar a Dios. Al contrario, postula la existencia de un ser trascendente que no podría revelarse y del que nadie podría decir nada. En otros casos, el agnóstico no se pronuncia sobre la existencia de Dios, manifestando que es imposible probarla e incluso afirmarla o negarla. El agnosticismo puede contener a veces una cierta búsqueda de Dios, pero puede igualmente representar un indiferentismo, una huida ante la cuestión última de la existencia y una pereza de la condición moral. El agnosticismo equivale con mucha frecuencia a un ateísmo práctico.
No te harás escultura alguna. El mandamiento divino implica la prohibición de toda representación de Dios por mandato del hombre. El Deuteronomio lo explica así: puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en Horeb, de en medio del fuego, no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Deuteronomio capítulo 4, versículo del 15 al 16. Quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas las cosas e incluso de sus mismas obras. Siracide, capítulo 43 del versículo 27 y 28, es la fuente de toda belleza creada. Sabiduría, capítulo 13, versículo 3. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento, Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado. La serpiente de bronce, el arca de la alianza y los querubines. Fundándose en el misterio del Verbo encarnado, el séptimo concilio ecuménico celebrado en Nicea el año 787 justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes, las de Cristo, pero también las de la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que prohíbe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen, venera en ella la persona que en ella está representada. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios Todopoderoso y Eterno. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se destine en ella, sino que tiene a la realidad de la que ella es imagen. En resumen, sobre el primer mandamiento de la ley de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. El primer mandamiento llama al hombre para que crea en Dios, espere en Él y lo ame sobre todas las cosas. Al Señor tu Dios adorarás. Mateo capítulo 4 versículo 10. Adorar a Dios, orar a Él, ofrecerle el culto que le corresponde, cumplir las promesas y los votos que se le han hecho, son todos ellos actos de virtud de la religión que constituyen la obediencia al primer mandamiento. El deber de dar a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. El hombre debe poder profesar libremente la religión en público y en privado. La superstición es una desviación del culto que debemos al verdadero Dios,
la cual conduce a la idolatría y distintas formas de adivinación y de magia. La acción de tentar a Dios de palabra o de obra, el sacrilegio y la simonía son pecados de irreligión prohibidos por el primer mandamiento. El ateísmo, en cuanto niega o rechaza la existencia de Dios, es un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. El culto de las imágenes sagradas está fundado en el misterio de la encarnación del Verbo de Dios. No es contrario al primer mandamiento de la ley de Dios. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.